Hoy, en la radio. 21:38. Bueno, vamos a la noticia internacional de este día porque el Parlamento británico rechazó, y lo hizo con una abrumadora mayoría, el acuerdo que permitirá a Reino Unido salir de la Unión Europea, el Brexit. Bueno, esto abre un escenario de varias situaciones. Primero, la derrota de Theresa May en el ámbito político, que abre un escenario incierto. La oposición incluso presentó una moción de censura contra la primera ministra británica, pero también abre una serie de escenarios respecto al Brexit propiamente tal, donde diversos caminos podrían explorarse para esta situación. Bueno, vamos a conversar de esto, vamos a analizarlo con Pablo Cabrera, académico del Centro de Estudios Internacionales UC, ex embajador en Reino Unido, que está a esta hora en línea con nosotros. ¿Cómo está, Pablo? Buenas noches. Muy buenas noches, gusto saludarla. Igualmente, Pablo, gracias por su tiempo. Bueno, partamos hablando sobre los escenarios o sobre la situación que se genera tras este abrumador rechazo. Entendemos que son varios los escenarios que se abren, desde salirse de la Unión Europea sin acuerdo, una prórroga, cancelar el Brexit, elecciones anticipadas, un nuevo referéndum. ¿Qué es lo que uno o qué es lo que usted cree que lógicamente podría ocurrir tras esta situación que se generó hoy? Mire, a raíz del resultado tan categórico, porque yo incluso no pensé que iba a ser público, es muy posible que lo que busquen los parlamentarios o el Parlamento británico era un nuevo líder para mejorar las condiciones de salida. ¿Y qué significa mejorar las condiciones de salida? Significa que en los 2 años, que es el periodo de transición a partir del 29 de marzo, se generen condiciones favorables para los intereses de Gran Bretaña, en el sentido que después de 2 años se va a separar definitivamente de la Unión Europea y no va a quedar cautiva de la Unión Europea frente a ciertos tratados o ciertos ligazones que existen por ser parte de la Unión. Esa es una posibilidad, diría yo, que es la que estaría en el ambiente político interno de Gran Bretaña. Theresa May, hay que recordar que no fue elegida democráticamente, sino que fue elegida como alternativa después de que David Cameron, que perdió la votación del Brexit, renunció. Entonces hay una pugna política interna, y por otro lado el Partido Laborista, que quiere sacar sus facilidades para promover su gobierno, eventual gobierno en el futuro. Esa es una posibilidad, pero los tiempos no corren a favor de esa posibilidad. Porque, de acuerdo a la legislación británica, en 3 días más, o sea, mañana, Theresa May tendría que proponer un plan alternativo. Y ese plan alternativo, que sería el plan B, la mayoría de los observadores y quienes hemos seguido esto, nos hemos dado cuenta que no existe como plan B. El plan B o la alternativa era tirar el mantel, como dicen popularmente. Pero eso obviamente que ha calado muy fuerte en la población y ha cundido un poco el temor, y la emotividad ha jugado su parte. Creo que estamos en un mundo muy evolutivo, muy emocional, y las personas que votaron el Brexit hace 2 años no están pensando lo mismo sobre el Brexit hoy día. Las condiciones cambiaron, el país no es el mismo, la situación económica tampoco es la misma. Los partners o los socios de Gran Bretaña en el mundo tampoco son los mismos, y el sistema internacional tampoco. Entonces están como empezando a sentir en carne propia lo que significaba el Brexit, recordando con esto de que hace 2 años atrás, después de la votación del Brexit, que el 52% de los británicos votaron salirse de la Unión Europea, una encuesta inmediata posterior mostró que casi el 80% de los británicos votaron sin saber qué significaba el Brexit. Y creo que eso va configurando escenarios distintos, que, como usted muy bien dice, el otro escenario sería postergarlo. Postergar el Brexit significa de nuevo entrar en una negociación con la Unión Europea, que significa que los 27 países tendrían que autorizar esto. Esto, según se dice, estaría más o menos acordado con el objeto de no ocurrir ese caos. Sí. Pero hay elementos también que complican esto. Elecciones regionales en la Unión Europea,
lo que le pondría un desafío tremendo a Gran Bretaña de participar o no. Y si después se queda en la Unión Europea y no participó en la elección, no tiene parlamentario o no tiene representante. Entonces hay un caso político ahí también importante. Y la tercera es un nuevo referéndum. Un nuevo referéndum habla de una incertidumbre tremenda en Gran Bretaña, donde llegar al Brexit fue una historia larga. Yo creo que este tema de los euroescépticos que usted lee y los temas de los que querían la Unión Europea no es reciente. Esto es una cosa muy de muchos años y de mucho tiempo en la relación de amor y odio que puede existir entre el Reino Unido y Europa. Y la tercera, o cuarta, no sé. La cuarta, sí. La cuarta sería quedarse en la Unión Europea. Para algunos, usted habrá leído, habrá oído, habrá seguido, para algunos es una buena posibilidad. Y esa buena posibilidad, hay grupos etarios que se pronuncian al respecto, de acuerdo a cómo van sintiendo los efectos que podrían producirse con el Brexit. Entonces, hay algo que es novedoso, que estamos quizás con hechos más concretos que fue la votación, pero más o menos en el mismo punto que estábamos antes, que es cuál va a ser el camino que se va a tomar al respecto, presionado por el tiempo, presionado por la emotividad de la gente, presionado por las circunstancias y obviamente que por la política interna natural y la lucha por el poder. Aquí siento que ciudadanamente, y cuando uno lee o ve las opiniones que emanan de los ciudadanos británicos, se abren como dos grandes interrogantes. Si finalmente Gran Bretaña le suma más estar dentro de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, que siento que es un debate que no ha sido zanjado. ¿Qué piensa usted que es mejor o qué sienten los británicos que es mejor, estar dentro o fuera? Bueno, yo creo que el espíritu británico tradicional, obviamente que ellos se sintieron siempre menoscabados entrando a la Unión Europea. Acuérdese un poco, hay que mirar la historia, y esa historia no se cambia de un 2 por 3. Gran Bretaña era un imperio hasta incluso inicios del siglo pasado. Después estaba la Comunidad Británica de Naciones, la Commonwealth, donde la reina de Gran Bretaña era la soberana de prácticamente todos los países de origen anglosajón en los diferentes continentes. Hasta los años 60 incluso era la jefa de Estado en los hechos. Entonces, bueno, jefa de Estado todavía en mucho, pero aquí. Entonces, fue una discusión muy larga con respecto a la participación de Gran Bretaña en la Unión Europea. Y la pregunta suya es muy pertinente porque se le agrega tiene un agregado a esa pregunta. Dice, si Gran Bretaña es más fuerte o más débil dentro de la Unión Europea, o Europa es más fuerte sin Gran Bretaña adentro y puede manejar mejor las cosas, o es más débil. Y yo creo que esto ha estado muy determinado por el papel de Alemania en Europa, por el papel de Francia en Europa, por el papel de Estados Unidos en la relación con Gran Bretaña. Entonces, todas estas cosas que hoy día tienen importancia, no en el día a día en el que vota, pero sí en el parlamentario, en el político y en el gobierno. Entonces yo creo que estamos en un escenario internacional de alguna incertidumbre, obviamente debido a lo que hay una guerra, o entre comillas, comercial o hostilidades comerciales entre las dos grandes potencias, Rusia y China y Estados Unidos en el Pacífico, luchando por un poderío ahí importante en temas de comercio. Acuérdese lo que fue el Banco de Inglaterra, en lo que es el régimen internacional de la finanza. Entonces creo que la pregunta suya es muy pertinente hoy día cuando los temas de inversión y desarrollo y los proyectos de inversión y desarrollo en la tecnología moderna, en los avances en la era aeroespacial, etcétera, hay proyectos de la Unión Europea en conjunto donde trabajan intelectuales, filósofos, técnicos, científicos, que salirse de la Unión Europea tiene también un impacto. Sí. Tiene un impacto en la vida nacional, en el desarrollo nacional, en el espíritu nacional, y por otro lado,
perdone que también le agregue, pero vemos también una situación internacional donde las grandes agrupaciones o organismos multilaterales, ojalá sea transitorio, pero han ido perdiendo un poco de relevancia o influencia. Miren nomás nuestra América Latina aquí central, lo que era el Mercosur antes y lo que hoy día. Mire lo que va a ser, las expectativas que teníamos con la Alianza del Pacífico, y ahora con este nuevo presidente de México nos da muchas expectativas a una Alianza del Pacífico de la misma manera. Vea lo que está sucediendo con las Naciones Unidas y con algunas convenciones internacionales, lo que pasó con Japón recién con el retiro de la pesca de la ballena, etcétera. O sea, los organismos multilaterales, los países, algunos le están perdiendo alguna relevancia, quitándole alguna relevancia, y lo del Brexit entra dentro de eso también, de lo que es la Unión Europea hoy día, que no es lo mismo que hace 20 años. Sí, bueno, es un tema como se abren además varias bifurcaciones, decía yo al inicio, desde lo político, desde las posibilidades, todavía está como bien en desarrollo y podrían suceder muchas cosas más a partir de las definiciones que se vayan tomando, pero claramente es una noticia que es histórica, que es relevante, que es trascendental a nivel mundial, y que queríamos también mencionar. Solo una pregunta antes de despedirlo, Pablo. Usted ya nos esbozaba lo que impactaba, bueno, desde la interna, desde el efecto mundial, y me imagino que teniendo un efecto mundial eso también nos alcanza incluso a nosotros mismos, por ejemplo, con los impactos que pudiesen ocurrir, por ejemplo, en el ámbito económico. Mire, ahí ha habido bastante especulación también, y ha habido alguna ignorancia ilustrada, diría yo, como que con respecto a Chile, en lo particular, una salida del Reino Unido de la Unión Europea no afecta para nada nuestro tratado de asociación con la Unión Europea y en lo que el Reino Unido respecta. Han sido categóricos, claro, han venido delegaciones para acá, yo mismo participé en un desayuno con un grupo de parlamentarios británicos que vinieron para acá y explicaron muy bien de que, si bien es cierto, se negociaba una suerte de nuevo tratado porque iba a ser un país independiente de nuevo de la Unión Europea, todos los términos de ese acuerdo iban a ser respetados. En ese sentido, en lo que se refiere al comercio, al tratado de comercio, no veo que haya que preocuparse en demasía, más allá de los cambios naturales que esto existe. En los temas financieros, en el flujo de capitales, en las inversiones, etcétera, en eso habrá que ver cómo será la reacción de la Citi allá, cómo serán las empresas, cómo van a ajustar sus prioridades en el mundo. Sí puede haber, pero no creo que como para preocuparse de decir que esto va a ser un caos y esto va a repercutir especialmente en países con una tradicional amistad como sería Chile con el Reino Unido. Así que usted puso muy bien en la pregunta inicial a todo lo que se está diciendo, es cuáles son las consecuencias un poquitito más allá del Canal de la Mancha y de las fronteras europeas, que obviamente tiene implicaciones. Acuérdese que la gente se quería ir de la Unión Europea, la mayoría de los británicos, para dejar atrás la burocracia europea, estoy hablando palabras de ellos, ¿no? Sí. Para manejar su frontera, para precaverse del terrorismo, del libre tránsito de personas indeseables, que esto también incluía temas de defensa, de seguridad, de inmigración, y ha ido girando hacia una suerte de conflicto, como todas las cosas hoy día, todo gira en torno a conflicto. Ha ido girando a un tema de política interna y de manejo financiero o de consecuencias económicas para el Estado, para el Reino Unido. Entonces, es una noticia en desarrollo, como dicen ustedes, tenemos mucho pero hemos discutido, como siempre, con Radio Bio Bio, muchas aristas del tema. Y estos tienen aristas que son estratégicas, económicas, políticas, y no hay que descuidar ninguna. Sí, vamos a seguir obviamente muy atentos. Le queremos agradecer de todas formas, Pablo, por haber conversado con nosotros y habernos también dado su visión y su opinión respecto a esto que se está desarrollando en esta jornada. Le mando un abrazo y gracias por conversar con Bio Bio. Y yo también, muchas gracias. Encantado. Que esté bien, buenas noches. Buenas noches, adiós. Pablo Cabrera, académico del Centro de Estudio Internacional UC y ex embajador en Reino Unido. El día lo conversamos aquí, hoy.
En la radio.